Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Martorell y esto es En Acción, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. Hoy contamos con la presencia del doctor Park Chul para conversar sobre Miguel de Cervantes Saavedra y su obra El Quijote de la Mancha. El doctor Park es académico correspondiente de la Real Academia Española por Corea desde 2009, es hispanista y filólogo y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2006 y 2014 fue rector de la Universidad de Hankook de Estudios Extranjeros en Corea del Sur y entre tantos otros atributos destaca por traducir al coreano la obra Don Quijote de la Mancha. El primer tomo lo tradujo en el año 2014 y culminó la traducción del segundo tomo en el año 2015, coincidiendo con la conmemoración de los 400 años de su publicación en 1615. Doctor Park, para mí es un altísimo honor y especialmente una gran alegría tenerlo en el programa. Bienvenido. Igualmente, muy buenas noches, don Alejandro Martorell. Encantado en conocerle y antes que nada quiero agradecer por invitarme a este programa de radio en acción y quiero enviar mis más cordiales saludos, 안녕하세요 en coreano, a todos los oyentes peruanos desde Seúl, capital de Corea del Sur. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Si le parece, doctor, entremos en materia. El Quijote es una de las cumbres de la literatura universal y es la más alta expresión de las letras en lengua española. Miguel de Unamuno, en un precioso soneto, dice que Dios le dio a Cervantes el Evangelio del Quijote. ¿Qué características ve usted en El Quijote que hacen que esta novela sea tan alabada, tan leída, tan estudiada y tan querida? Dicen que en el mundo hispánico, Don Quijote de la Mancha es la obra más leída y más querida después de la Biblia. En el siglo XX, Don Quijote ya alcanzó un estatus definitivo como una de las obras cumbre de la literatura universal. Para Miguel de Unamuno, Don Quijote fue considerado una obra maestra de la literatura española y también una fuente de reflexión filosófica y espiritual. Don Quijote fue objeto de innumerables estudios académicos y críticas literarias, siendo interpretadas desde diversas perspectivas. La investigación sobre Cervantes y sus obras es cada día más viva y ha habido una reorientación fundamental en el enfoque en las últimas décadas. En junio pasado fui invitado al Congreso Asiático de Hispanistas celebrado en Madrid y he pronunciado un discurso titulado Cervantes, un libre pensador moderno. A través de varias lecturas de Don Quijote, yo he encontrado el pensamiento moderno que adelanta la época del autor Cervantes en dos expresiones. Cada uno es hijo de sus obras y otro no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Cada uno es hijo de sus obras significa que nuestros esfuerzos y el sudor determinan nuestra identidad y reputación. Parece que Cervantes niega la herencia de sangre fundada en los linajes de la nobleza y el hombre crea su linaje por su comportamiento. Cada uno es hijo de sus obras, es un buen ejemplo del libre pensamiento moderno de Miguel de Cervantes que adelanta su tiempo y su época. En otro caso, en el capítulo 18 del primer tomo del Quijote, el hidalgo Don Quijote dice a Sancho Panza, no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Esta frase significa que una persona no es más valiosa que otra a menos que contribuya más que otro. En otras palabras, el valor de una persona no se mide por lo que es, sino por lo que hace o logra. Personalmente, es mi más favorita frase dentro de la novela Don Quijote.
Así, Miguel de Cervantes es un verdadero librepensador que trascendió su época. Por lo tanto, su novela Don Quijote sigue siendo amada y leída por la humanidad, aún después de más de 400 años de su publicación hasta ahora. Gracias. Y es un clásico universal. Sí, Sí. sí. Bueno, la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra es verdaderamente apasionante. ¿Cuáles son los momentos fundamentales en la vida de Cervantes? ¿Cuáles son los detalles de su vida que a usted más le interesan y han llamado su atención? Creo que la vida de Cervantes en Italia fue fundamental para su formación intelectual y literaria. Las experiencias que Cervantes vivió en Italia le proporcionaron un conocimiento profundo de la vida y la cultura renacentista, todos los cuales influyeron en su desarrollo intelectual como escritor. Me atrevo a decir, si no hubiera estado Cervantes en Italia, no habría podido escribir Don Quijote de la Mancha. Ujú, Viajar y experimentar muchas cosas fuera de su propio país en la juventud es algo muy importante y beneficioso tanto en la época de Cervantes como en el siglo XXI. En Don Quijote de la Mancha se puede rastrear influencias de Renacimiento italiano en su estilo literario y en la construcción de personajes complejos. Además, su enfoque en temas como la locura, el honor, la justicia y la nobleza del individuo son reflejos de las ideas humanistas que Cervantes asimiló durante su estancia en Italia. Además, me interesa más el hecho de que Cervantes participó en la batalla de Lepanto en 1571, donde resultó gravemente herido y obtuvo el famoso apodo el Manco de Lepanto. Este evento fue crucial porque marcó profundamente su vida y su obra. Cervantes considera su participación en la batalla de Lepanto como uno de los grandes logros de su vida, pues él describía la batalla en el capítulo 39 de la primera parte del Quijote. Aquí quiero informarles que el cuarto Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas se celebró en Lepanto en octubre del año 2000. Y yo, en el Congreso de Lepanto, he leído una ponencia titulada La República bien ordenada en el mundo literario de Cervantes. Y me viene a la mente el agradable recuerdo de cuando los hispanistas inauguramos en aquel momento la estatua de Miguel de Cervantes en la playa de Lepanto. Últimamente, las experiencias de cautiverio en Argel durante 5 años influyeron mucho en su vida y su visión del mundo y dejó una huella profunda en su vida y en sus obras literarias. Por ejemplo, los tratos de Argel, la Gran Sultana y los baños de Argel son sus huellas literarias. Gracias. ujú. Bastante esclarecedor, ¿no? Bueno, doctor, las controversias en torno a cómo empezó a germinar en la imaginación de Cervantes su obra fundamental, El Quijote, siguen despertando la curiosidad. ¿En dónde empezó Cervantes a pensar y redactar El Quijote? Se dice, por ejemplo, que fue en prisión en la cueva de Medrano, en Argamasilla de Alba. Le pregunto entonces, ¿dónde fue concebido El Quijote y, en el momento de su publicación, cómo fue recibida la novela por el público? Y como no sabemos en qué pueblo de La Mancha nació el hidalgo Don Quijote, también es difícil decir dónde fue concebida la novela Don Quijote. Solo existe una tradición que sugiere que Cervantes comenzó a idear Don Quijote mientras estaba en prisión en Argamasilla de Alba. No existe una respuesta definitiva sobre el lugar exacto donde Don Quijote fue concebido en la mente de Cervantes. Quiero recordar el hecho de que en Italia, durante los años 1570,
tuvo un impacto significativo en su vida. Las influencias literarias italianas como Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, y es posible que la idea de crear una parodia similar de la literatura caballeresca española comenzara a gestarse durante su estancia en Italia. Yo pienso que su cautiverio en Argel, el periodo del desengaño para Miguel de Cervantes, había influido en su visión sobre la libertad y la dignidad humana, temas centrales del Quijote. Así es probable que el Quijote haya sido las influencias de varias etapas de su vida y Don Quijote, como sabemos, nació a la edad de 58 años, Miguel de Cervantes, y la segunda parte a la edad de 68 años, un año antes de su muerte, por lo que es posible que su concepción se haya nutrido de múltiples lugares y momentos. Y la primera parte de Quijote, al publicarse, atrajo a lectores de diferentes clases sociales. Tuvo un gran éxito y se publicaron 6 ediciones durante 1605 en Madrid, Lisboa, Valencia y Bruselas. Este rápido y amplio número de ediciones refleja la popularidad inmediata de Don Quijote. Muy pronto Don Quijote fue traducida a otros idiomas, lo que ayudó a consolidar su fama en toda Europa. Como sabemos, en 1614 se publicó la versión apócrifa de la segunda parte de Quijote, y este hecho es un testimonio del impacto de la primera parte de Don Quijote, que había generado tal interés que otros escritores quisieron aprovechar su éxito. Gracias. Bueno, la novela de Cervantes tiene a dos personajes fundamentales. ¿Qué lectura y qué interpretación hace usted del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y de su leal escudero Sancho Panza? ¿Qué representan para usted ambos personajes? Y Don Quijote y Sancho son protagonistas más grandes e inmortales de la literatura universal creados por Miguel de Cervantes. Don Quijote y Sancho han gozado de una larga vida, más de 400 años, desde que fueron creados por Miguel de Cervantes. A lo largo de los siglos, estos personajes se han convertido en símbolos universales del idealismo y el realismo. Quizá en Corea, también en Perú, aunque la gente no recuerda el nombre de Miguel de Cervantes, no hay Ujú. nadie que no conozcan a Don Quijote y Sancho Panza. Es verdad, ¿no? Su figura ha trascendido fronteras y épocas, convirtiéndose en un símbolo del idealismo y el realismo. Ninguno de los dos personajes es completo por sí solo. Ambas figuras no son incompatibles y se complementan mutuamente. En el siglo XXI, en el corazón de todos nosotros, conviven el idealista Don Quijote y el realista Sancho Panza. Quizá un día nosotros vivimos como Don Quijote, otro día vivimos como Sancho Panza. Es decir, la vida es un equilibrio entre soñar y actuar. Muchas gracias. Bueno, sobre lo que dice, de, es cierto que mucha gente no puede, de repente no conoce o no recuerda con precisión a Miguel de Cervantes, pero en cambio sí que Sí, conoce a Don Quijote y Sancho Panza. sí, Y una muestra sí, del sí, sí. cariño o de esto puede ser una anécdota. Tengo entendido que en la primera representación del Quijote en América fue en la región andina de Pausa, en el departamento de Ayacucho, en el Perú, en 1607. Allí se representó por vez primera los personajes de la novela cervantina y el pueblo los quería mucho desde el principio. De la misma manera, en la capital, en Lima, en 1630, los alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de América, también hicieron una representación del Quijote y el pueblo conocía perfectamente bien a los personajes. Esto es un hecho Sí, irrefutable. sí, una nueva, sí, historia. Sí. Así es.
Bueno, El Quijote es una novela extensa. Hay muchas historias en ella. Vienen a mi mente, por ejemplo, el escrutinio en la biblioteca de Don Quijote, la historia entre Crisóstomo y la pastora Marcela, Sancho Panza administrando y gobernando la ínsula Barataria, en fin. Ujú. ¿Cuáles son las historias que más le han divertido e interesado? Los muchos y casi todos, ¿no? En toda la obra de Don Quijote. Entre todos, yo quiero decir, Miguel de Cervantes aboga por el feminismo que rechaza la superioridad del hombre sobre la mujer a lo largo del episodio de Marcela y Crisóstomo y el episodio de Dorotea y Don Fernando, por ejemplo. Cervantes muestra consistentemente en las 14 episodios intercalados de la primera y segunda parte del Quijote la idea de que la mujer tiene libre albedrío y la mujer no es la propiedad del hombre. Marcela aboga por la libertad de elegir a su marido sin obedecer a sus tutores. Cervantes, en cuanto al feminismo, es un libre pensador moderno. Y otro episodio más importante, yo considero, que es el gobierno de Sancho Panza en la ínsula Barataria. Esto culmina el tema de la república bien ordenada y las ideas utópicas del escritor Miguel de Cervantes, porque Cervantes idealiza su república bien ordenada en el gobierno de la ínsula barataria de Sancho Panza en los últimos capítulos de 42 a 53 de la segunda parte del Quijote. Cervantes quiere encarnar en su tosco escudero el tipo del perfecto gobernante. Cervantes quiere comprometerse con el mito utópico en la ínsula Barataria. No cabe duda de que la ínsula Barataria es el punto en que culmina la utopía cervantina. En el capítulo 42 del segundo tomo del Quijote, Don Quijote aconseja a Sancho Panza como sigue. Cito, son innumerables aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a suma pontificia. La sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Fin de cita. Varios cervantistas examinan las posibles conexiones de la obra de Cervantes con la utopía de Tomás Moro. En los siglos XVI y XVII, en toda Europa, hubo un gran interés por las utopías. El propósito de esta aventura de Ínsula Barataria es mostrar la intención de crear una república utópica a través del escudero Sancho Panza, que ha convivido con su señor Don Quijote y ha oído sus consejos para el caso de buen gobierno. Cervantes idealiza su utopía, la república bien ordenada, en el gobierno de la ínsula barataria de Sancho Panza. Miguel de Cervantes es un verdadero libre pensador que trascendió su época, por lo tanto su novela Don Quijote sigue siendo amada aún después de más de 4 siglos de su publicación. Esta es mi opinión. Sí, Gracias. sí. Interesante. Bueno, perdón por caer en el vicio de la autorreferencialidad, pero soy licenciado en ciencia política y la administración de Sancho Panza en la Ínsula Barataria pues me llamó la atención desde un principio, así que lo he leído con pasión y me ha gustado mucho. Ujú, Em, Doctor Park, Cervantes no se reduce a los 2 tomos del Quijote. Cervantes ujú. escribió mucho más. ¿Qué otros libros o qué otras obras nos recomendaría para iniciarnos en Mm, la obra de Cervantes? sí. Yo personalmente quisiera recomendar novelas ejemplares, Ujú. porque hace tiempo yo personalmente al leer las novelas ejemplares me quedé fascinado por las obras y las traduje al coreano y publicado en 2 tomos en el año 2003. Cervantes, al describir de manera excelente el amor entre una gitanilla
y un noble caballero, así como el amor entre una criada y un hidalgo en aquel entonces. Esto muestra una visión de libertad e igualdad muy moderna y muy adelantada a su tiempo. Novelas ejemplares tiene un valor literario inmenso debido a su innovación en la narrativa breve, su diversidad temáticas, su realismo y sus influencias en la literatura posterior. Novelas ejemplares no solo reflejan la sociedad de su tiempo, sino que contribuyen al desarrollo de la literatura como un todo. Así establece a Miguel de Cervantes como un gran narrador de la literatura mundial. Gracias. A usted. Bueno, doctor, debemos suspender aquí la entrevista. Nos ha dejado usted brillantes respuestas, pero antes de culminar, yo quisiera recomendar, y si usted lo puede hacer también, pues sería mucho mejor. Usted dictó hace poco una conferencia dirigida por el Instituto Cervantes en el 11º Congreso Asiático de Hispanoamericanos. En esa Mm, conferencia, primero habla el doctor Darío Villanueva, a quien hemos mm, tenido el honor de entrevistar aquí en el programa hace aproximadamente un mes. Nos habló de su libro sí, El atropello de la razón. Y en la segunda mm, parte habla usted. A ver si nos sí. puede contar un poco, por favor, para recomendar. Sí, sí. Es que yo y durante toda la época de mi investigación me dediqué el mayor tiempo a la investigación de Don Quijote y sus obras literarias, ¿no? Y en varios casos y varias ocasiones he participado y leído muchos trabajos en congresos de la Asociación de Cervantistas y también y Asociación Internacional de Hispanistas. Y mm, la mayoría de mis trabajos enfocado en el pensamiento moderno de Miguel de Cervantes, ¿no? Realmente Miguel de Cervantes no es hombre del siglo XVI o XVII y parece que Miguel de Cervantes, aún viviendo muy cerca de nosotros y hablando con nosotros sobre todos los asuntos de la época de este siglo XXI. Así es, en mi discurso en el Congreso Asiático de Hispanistas en Madrid he hablado sobre Cervantes, un libre pensador moderno. Ujú. Realmente, en cuanto a la situación de las mujeres en el siglo XVII o también sobre la libertad de seres humanos, igualdad entre pobres y nobles o igualdad entre mujer y hombre, ¿no? Y en todos casos, en realidad, Cervantes no es un hombre del siglo XVII, es que la persona del siglo XX o XXI. Es que su pensamiento es realmente muy adelantado y muy Mm. moderno. Así es, en el Congreso he hablado sobre su libre pensamiento moderno, enfocando a base del texto de Don Quijote de la Mancha. Sí, bueno, animo a todos nuestros oyentes a escuchar esta conferencia interesantísima que es una demostración de la erudición del doctor Parr de tantos años de estudio. Bueno, yo creo que esto merecería una segunda parte, pero ya Ujú, ultimaremos detalles, doctor Park. ujú. Sí. La transmisión de nuestro programa se da a través del canal de YouTube de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, Mm, VHTV, tu ujú. canal por cable más, Ves Cable, Conectados TV, 29 Oh. operadores de cable y se reproduce también por las redes sociales. Esto ha sido en acción. Volvemos la próxima semana.